Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Como decía hace un ratito, estás cansado del trabajo, entonces eres un profesional burn out, ¿ah? Quemado le llama. Vamos a conversar de este tema con Susana Arancibia, que es psicóloga, también es asistente social, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico. Eh, ¿Cómo estás, Susana? Hola, bien, muchas ¿De gracias. dónde sacaste este concepto? ¿De dónde salió? Cada A tanto ver, se ponen de moda unos términos así para definir ciertas situaciones, ¿no? no, el burnout ya tiene bastantes años. Es lo que nosotros conocemos como el síndrome del profesional quemado. Sí. ¿M? En definitiva, el burnout hoy día viene un poco a hacer la diferencia con lo que antiguamente era el estrés. Evidentemente las personas sufrimos de estrés y puede haber estrés incluso positivo, Ujú. negativo, independiente de la situación. Pero el estrés apunta a una situación particular. En cambio, el burnout siempre está asociado a situaciones de trabajo. Y eso marca la diferencia, porque muchas veces cuando dejamos de rendir en el trabajo, lo asumimos que ese estrés, que es un problema personal, que es un problema Ujú. familiar, y no nos hacemos cargo de que esto evidentemente tiene que ver con nuestra situación laboral, tiene que ver con nuestras relaciones de trabajo, con nuestro rendimiento, con nuestro entorno. Pero digamos que es como obvio, ¿no? Que si uno no tiene ganas de ir a trabajar, que no quiere compartir con los compañeros de trabajo, que está cansado, que se siente sobrepasado, que se oponen a los cambios, que tiene hasta problemas existenciales con lo que está haciendo, ¿ah? Obvio que no se va a sentir muy bien, ¿no? Ahora, le puede pasar a tantas personas y depende de tantas causas distintas. Es ¿O evidente. cuál es A ver, hay una diferencia, un tema que yo creo que en esta época hace mucho sentido y marca la diferencia es que el burnout no se termina saliendo de vacaciones. Porque mucha gente lo asocia a que está cansada, está agotada, saliendo unos días se me va a quitar, pero desgraciadamente, y ahí tienes una gran distinción entre lo que Mm. puede ser una situación laboral específica o puntual Sí. versus lo que es una situación de esta naturaleza en la cual efectivamente la gente puede salir de trabajar y puede odiar. Todos tal vez odiamos un poquito el primer día de vuelta de trabajo, ¿no? Por lo que significa. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros tiende a realizarse en el trabajo. Si piensas tú, pasamos 8 o 9 horas diarias en el trabajo. Evidentemente tiene que ser un lugar para nosotros grato. Pero junto con esto, además hay una situación muy puntual en términos de que la persona pierde la fe en aquello que está Ujú. haciendo, deja de sentirse vitalizado por eso. Pero ¿quién es el responsable? O las causales pueden ser múltiples y Múltiples, depende de cada múltiples. caso, o hay un denominador común. A ver, hay una multiplicidad de casos, o sea, sin lugar a duda, no obedece, ojalá fuera así de fácil, ¿eh? Obedece a una multiplicidad de situaciones. Evidentemente, si yo tengo la permanente sensación de que mi vida o mi integridad está en riesgo, es una causal por sí sola para En que, riesgo, integridad exactamente, en riesgo, como esa. tanto, O sea, por ejemplo, trabajos riesgosos. La gente que trabaja con violencia. ¿M? por ejemplo. Las duplas psicosociales, gendarmería, si tú quieres Ujú. carabinero, o sea, hay distintas Ya. instancias. Por ejemplo, las duplas psicosociales que trabajan desde Sename permanentemente con violencia. ¿M? Trabajar con mujeres víctimas de violencia, con Claro. hombres maltratadores, o sea, Pero se son supone que hay una situaciones, vocación para eso. hay una vocación. Le pasa mucho, por ejemplo, a los profesores. Porque cuando el profesor que es de vocación entra, quiere cambiar el mundo. Y todos cuando somos jovencitos queremos cambiar el mundo. Y eso está bien. El punto es que si yo no tengo lo suficientemente bien puestos los pies a tierra, si no tengo las herramientas teóricas y tecnológicas realmente que me permitan hacer alguna modificación, y si hay un nivel de estructuración muy grande, me voy a frustrar. Ujú. Pero esa primera frustración puede obedecer a un estrés. Cuando mi sensación es ¿para qué me levanto si no cambio nada? Para que vaya o no vaya al trabajo no significa nada. Evidentemente estamos atendiendo a un síndrome profesional quemado. Y no es también, por otro lado, una manera de... podemos verlo desde el lado positivo cuando uno asume en la vida que nada es tan terrible después de todo, que no hay que hacerse tanto drama, que si yo no voy a trabajar no se va a caer el mundo, que si yo no logro tal cosa no se va a caer el mundo y no sé, tal vez es un exceso de expectativas. Claramente tiene que ver con... Es una pérdida de fe en lo que tú haces.
cuando ya no tiene sentido. O sea, el comentario que tú me haces es 2 pasos antes, que uno puede manejarlo. Por eso es tan importante el trabajo en equipo, porque también uno siempre dice, a lo mejor los superiores, los jefes tienen que hacerse cargo de esto, pero el primer control debiera ser en los equipos. A ver, ¿cómo? Por ejemplo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la persona que era en los servicios públicos, habitualmente amable, amorosa, preocupada, y llega un minuto en que grita, da lo mismo, deja los papeles encima, uno dice, le pasó algo, y lo primero que uno piensa es, le pasó algo en la familia, o le pasó algo en casa. Uno no lo alude a que puede ser una situación que le está sucediendo con el trabajo. Entonces, el primer mecanismo de control debiéramos ser los propios equipos de trabajo. Donde tiene que haber una situación donde podamos evacuar todas aquellas frustraciones que tienen que ver con el mundo laboral, porque esto es al revés. Muchas veces el mundo laboral empieza también a teñir nuestros hogares. Claro. Y es a la inversa. Uno lleva a la casa los problemas de la frustración, la rabia. Ahora, las razones por las cuales una persona se puede sentir frustrada en el trabajo, ya dijimos, bueno, podría ser un exceso de expectativa, pero también puede ser responsabilidad de lo que está pasando dentro del trabajo. Exactamente. En ese sentido, a los superiores o a los jefes o jefas, ¿qué les puedes decir? Y a la vez todas las personas tienen un jefe, ¿no? Es como una cadena también. A ver, cuando nosotros hablamos de supervisores o jefes, yo creo que ya tenemos un tema también cultural que es importante entender, de que muchas veces tenemos en Chile esta lógica verticalista que es tan radical en términos de poder, en circunstancias que un jefe es alguien que te ayuda a hacer mejor tu pega. Un jefe es alguien que te va a supervisar para apoyar, y en el fondo siempre estamos connotando lo negativo. ¿Cuándo connotamos lo positivo? ¿Cuándo connotamos, no sé decir, el empleado del mes? Salgamos de eso. Cuando decimos, qué bien lo hiciste, me gustó esta respuesta. Hasta cosas tan simples en los equipos como decir, qué bonita llegaste hoy. Y eso alguien te puede decir, no, es que es chaquetero o porque quieres un cargo. No, tiene que ver con la cotidianeidad. Estamos tan acostumbrados a enmarcarnos en los aspectos negativos del otro que nos cuesta cuando alguien dice algo positivo. Es como, ¿qué quiere? Y si te lo dice a lo mejor, incluso un colega varón, es como, te pones en sobresalto en circunstancias que lo lógico de la vida es que connotemos también las cosas positivas que tenemos cada uno de nosotros, y en nuestros trabajos sobre todo. Sí. Ahora, el tema también puede ser porque muchas, o si no es la mayoría, desgraciadamente, de las personas no tienen la posibilidad de trabajar en lo que les gusta. A ver... sí, es cierto. De elegir un trabajo así, muchas hay que trabajar porque hay que ganarse la vida, porque, en fin. Pero ahí yo retomo un poco lo que tú dijiste. Primero, el mundo no se cae, pero siempre, y tiene que ver con la adaptación del ser humano, hay algo de mi trabajo que me puede parecer atractivo. Si no hay nada que me parezca atractivo, evidentemente, primero, no lo voy a hacer bien, no me va a resultar, no voy a querer ir. Y eso tal vez ni siquiera alcanza un síndrome profesional quemado, sino que evidentemente hay que escapar mucho antes. Probablemente la gran mayoría de gente quisiera hacer otro tipo de trabajo. Ese es como siempre lo que quisiéramos, lo que anhelamos. Pero dentro de nuestro trabajo también podemos tener gratificaciones. Cuando yo llego a un equipo que está, comillas, sanito, o un equipo que me da gusto llegar, a un equipo que somos capaces de reírnos entre nosotros. Y eso es muy importante. O sea, si pensamos, a lo mejor elementos muy simples, la risa. ¿Sí? La risa en el buen sentido pasa a ser un elemento protector en la familia, en el trabajo, en la calle. Y eso nos hace también más humanos. Estamos conversando con la psicóloga, asistente social también de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Pacífico, Susana Arancibia, y estábamos hablando de este síndrome, ¿no?, del trabajador, entre comillas, quemado, como se le llama. Ahora, ¿cómo tratarlo? Y sobre todo ahora que ya muchos están yendo de vacaciones, la importancia de las vacaciones y qué hacer, qué se puede hacer para que las vacaciones sí se sirvan de algo. A ver, yo creo que hay un tema que es muy importante y es no contaminar las redes familiares. Si bien muchas veces nos llevamos problemas a casa del trabajo, hay que entender que el trabajo tiene un punto de término. Muchos de nosotros seguimos trabajando luego en casa muchísimas horas. Y ese es un error.
Es un error que a muchos de nosotros nos cuesta entender. Si pensamos, por ejemplo, a nivel de profesores u otros que se llevan pruebas, trabajos, etcétera, pero en vacaciones, ahora que viene Sí. este momento, pasarlo bien en vacaciones, olvidarse de lo que venga del trabajo. Ahora, también es cierto que si uno no está bien o tuvo un problema en el trabajo, o no se siente bien y quiere llegar a la casa y contárselo a su familia, Por supuesto compartirlo, que sí. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. El tema es no saturar. Por ejemplo, si yo llego todos los días a mi casa contando lo terrible que es mi vida en el mundo laboral, o sea, la verdad es que cuando yo llego a mi casa nadie quiere escucharme. Entonces, en ese sentido, en vez de contárselo a la casa, todo hay que ir a hacer una terapia. Más que una terapia, yo insisto, cuando esto empieza a ser reiterativo en el trabajo, hay que descomprimir en el mismo trabajo. ¿Qué nos está pasando? O sea, hacernos cargo, porque es muy fácil asumirlo si no lo transformamos en estrés y es un problema puntual del sujeto. Ahora, cuando yo empiezo a tener un síndrome de profesional quemado, en definitiva contagio el del lado. Porque mi mala onda se va contagiando al del lado y el del lado también le puede estar pasando lo mismo. Y muchas veces ponemos en quiebre en todo el equipo. Entonces, es qué nos está pasando. Y no entenderlo como una cosa aislada, no entenderlo como un sujeto. Cuando alguien está sufriendo, entre comillas, por la pega, significa que hay que hacerse cargo. Algo nos está pasando y los apoyos primero en el trabajo no están funcionando. Tenemos que llegar a casa, por supuesto que vamos a contar lo que nos sucede si es parte de nuestra cotidianeidad, pero cuando todo el día sistemáticamente es queja, también para la otra parte empieza a ser complejo y empiezan a surgir los problemas de pareja. Claro. Entonces, ¿qué nos dicen? Es que tú tienes problemas de pareja, por eso rindes mal en el trabajo. Y estamos escondiendo una situación. Ahora, tengo entendido también, Susana, que hay consecuencias concretas en el lugar donde uno trabaja. Sí. Las personas llegan atrasadas o faltan, Sí. No toman decisiones, baja la productividad, Sí. se empiezan a aislar de los compañeros, están muy sensibles, no quieren, no me vengas con cambio, le molestan los cambios y también empiezan los problemas de dependencia, de Sí. alcohol, de drogas, juego, celular. ¿Cómo es dependencia del celular? Pues parece... Hoy día es el mal Sí, de este sí. tiempo. A Mira, lo que pasa es que la persona intenta evadir, todavía está usando algún mecanismo de defensa para evadirse de esta situación que es tan horrorosa, evidenciada como horrorosamente. Pero hay que entender que no es la persona que llegó el primer día jugando con el celular, que si hoy día muchos jóvenes esa es la lógica, sino que aquella persona que era gentil, amorosa, llegaba a todas partes, sacaba buenos trabajos, su productividad era potente, de repente empieza a decaer. Ujú. Y no me importa, que lo haga otro, yo paso. En general nosotros hablamos de tres características que se pueden dar que son bien interesantes. La huida, Ya. que se asocia muchas veces con esta situación de, muchas veces lo hemos oído, gente que, por ejemplo, en reuniones, en trabajos, dice o hace cosas que no tienen nada que ver. Por Dice, ejemplo. estamos hablando de algo muy interesante, muy potente, y alguien dice, oye, hay que ver qué vamos a hacer de comida, o se acuerdan de la moda, o se acuerdan de... Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos trabajando? En circunstancias que fue una persona que funcionaba como con ideas potentes. Está como fuera de foco. Está en otra. Dice o hace cosas que están absolutamente discordantes con lo que se está planteando. La agresión. Evidentemente, si yo siento que estoy siendo agredida por mi trabajo, porque esa es mi percepción, real o ficticia, pero es mi percepción, hay una hiperreacción. Claro. Por lo tanto, comienzo a agredir. ¿Sí? Y así sucesivamente. Exactamente. En todo caso, ¿hay terapias de grupo? Hay especialistas que hacen trabajo directamente más que en grupo, prefiero hablar de equipo. Ujú. Del equipo de trabajo, de lo que está pasando. Y yo creo Ya. que eso es mucho más importante, porque cuando lo decimos de grupo, volvemos como la cosa del individuo, en circunstancias que lo que hay que resolver es y está en el trabajo. Bueno, ya saben entonces, se van de vacaciones y están sintiendo esto ahora en el trabajo, los últimos días de enero, ojo, y traten entonces de reflexionar durante las vacaciones
y a ver qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Es primero una pregunta a uno mismo y a la vuelta de vacaciones a ver si logramos un cambio. ¿Cómo se maneja? Bueno, muchísimas gracias Susana Arancibia entonces por estos consejos. Ella es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Pacífico. La idea es no volver a trabajar en condición de un profesional burnout. Gracias a ti. Chao. Inventando algo simple para ti, una forma buena para decir: tú tienes la llave de mi corazón. Por eso te hice esta canción, que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que